Hola chicos, muy buen día. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión de la materia de ética y deontología, donde estaremos abordando todo lo referente en esta segunda unidad a la deontología de nuestra profesión. De qué manera es importante ver que esta ética profesional o deontología es esta rama de la ética cuyo propósito es establecer los deberes, las obligaciones y éticas que tienen que asumir quienes ejercen una profesión determinada. Qué importante es esta temática, chicos. Hemos venido abordando la sesión pasada y esta, ¿verdad? Esta terminología, esta etimología del término ética y deontología. Es importante resaltar de qué manera nos lleva a comprender estas reglas del deber, las maneras de proceder de forma correcta y apropiada, por lo que nos podemos apoyar, ¿verdad?, demasiado en todo el quehacer profesional. Es importante también lo que nos lleva a analizar los factores sociales, políticos, culturales que condicionan nuestro ser, entre el ser y el saber ser, y que nos surge la pregunta con la cual vamos a dar inicio. ¿En verdad somos libres de ser y actuar como queremos? Es importante que vayamos reflexionando en este campo del deber, y sobre todo porque hoy en día es un complejo decir, ¿verdad?, que todas las profesiones actúan de manera ética y profesional, ¿sí? Es importante recalcarles que un código deontológico es ese conjunto de criterios apoyados en la deontología con normas, con principios, con valores que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. Hoy en día, ¿verdad?, hablamos de que es complejo realmente, se tiene una ética profesional y da esta forma, ¿verdad?, en reflexionar sobre esta disciplina y sobre todo fundamentarla en la búsqueda del beneficio de la sociedad. Es importante, ¿verdad?, recalcarles que Bentham consideraba que la base de la deontología se debe sustentar en los principios filosóficos y de la libertad y el utilitarismo, lo cual significa que los actos buenos o malos, ¿sí?, de los hombres, pues solamente se explican en función de la felicidad y el bienestar. Es importante que vayamos tomando todas estas cuestiones y sobre todo en nuestro ámbito. Cuando veíamos esta ética, ¿sí?, dentro de su clasificación y su perspectiva, hablábamos de esa ética aplicada, específica a ciertos casos. Es así como existen tanta deontología, ¿verdad?, como profesiones existen, y en específico en el área que abarca del derecho, en el área que abarca de la criminología y la criminalística, es importante ver estos códigos, de qué manera es importante, chicos, ¿sí?, de qué hablamos cuando hablamos de esta deontología profesional y cómo debemos de ser este deber moral, el deber ser para ciertas circunstancias sociales especiales, por ejemplo, lo laboral, ¿verdad?, que implica una moral profesional, ¿sí?, como aplicación en los principios éticos al quehacer profesional. La deontología es este código, ¿sí?, de ética o de conducta profesional, y sobre todo, muy específicamente, es el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Hablábamos también de estos términos de ética y moral que de pronto se pueden confundir, ¿verdad? Pero, ¿cómo hablábamos de estos sinónimos y qué distingue a la ética de la moral? Una ética aplicada, una ética vivida, ¿verdad? Y que la ética nos permite reflexionar, ¿sí?, desde un punto filosófico, psicológico, nuestro quehacer. Dentro de lo que hablábamos en estos principios, esta ética de la moral, esta conciencia moral, ¿sí?, pues es necesario hablar de esta voluntad de realizar las cosas, estas cuestiones de manera honesta, esta responsabilidad que nos va a caracterizar y sobre todo en el grupo en el que estemos, ¿sí? Vamos a entender este código de ética del criminólogo como el conjunto de principios
de virtudes, de reglas éticas, ¿sí?, que guían una actividad profesional, asimismo como las normas que determinan los deberes, ¿sí?, mínimamente exigibles a la profesión en el desempeño de su actividad. A eso se refiere la deontología, ¿sí? Ese conjunto y esa ciencia, esa parte de la disciplina de la filosofía que nos permite sobre la teoría de los deberes. ¿De qué manera, sí, es posible conseguir el planear, el hacer, el repetir, el seguir haciendo para lograr las metas que tengamos trazadas? Dentro de los principios básicos se encuentra el de la dignidad, que tiene de presente la valía del ser, ese humanismo mismo, ese valor idéntico a todos los hombres como sujeto de derecho inherente a la persona, el principio de peculiaridad o individualización, ¿sí?, que se considera una persona única y diferente a todas las demás. No hace falta profundizar, ¿verdad?, dentro de estas diferencias genéticas, morfológicas, sociales, específicas, que están resumidos en el yo y mar circunstancial, ¿verdad?, de Ortega y Gasset, y que va con la figura de la forma de ser y de pensar de cada individuo. El principio de la aceptación de las personas tal y como son, con sus capacidades y limitaciones, con sus historias, con su condicionamiento, con sus valores, con sus estilos de obrar, ¿sí?, específicos del grupo cultural. De qué manera reconocer la manera de actuar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto de lo que estábamos hablando, y guiarnos lo mejor posible, ¿verdad?, en bien de nuestra sociedad, y sobre todo el comprendernos nosotros mismos, esa interioridad, ¿sí?, realizar esa autoevaluación del quehacer que estamos realizando en nuestra profesión, específicamente de lo que hablamos. Dentro de lo que es, a partir de ahí, ¿verdad?, diseñar esa relación personal que corresponde en cada caso. El principio de la responsabilidad, que es de cada uno, ¿verdad?, que somos responsables de nuestros actos, que todo acto tiene una consecuencia buena o mala según sea, ¿sí?, y que es aplicable entre nosotros a la profesión del criminólogo como algo marginal, al criminal, al interno, al drogadicto, a la víctima. ¿De qué manera vamos a ir dando este principio y aplicándolo lo mejor posible? El principio de neutralidad, sin compromisos previos, sin perjuicios institucionales o ideológicos. Por este principio, pues lograríamos esa libertad de juicio, ¿sí? Tratar de ser lo más objetivo posible y no anteponer o juzgar a una persona a lo mejor por su forma de vestir. Tenemos que ser objetivos en cada uno de nuestras acciones, ¿sí? El poder ver todas estas cuestiones, y que son muy necesarias, ¿sí?, dentro del campo y como servidores públicos y los campos donde nos podemos desarrollar en nuestro trabajo. Es importante conocer el código deontológico. Vamos a ir realizando actividades que nos van a permitir, ¿verdad?, dar esta pauta, estos valores, este compromiso, este conocimiento, todas las cuestiones que conllevan, ¿verdad?, primeramente en la ética como una conducta individual, ¿sí?, estas creencias que tenemos como seres humanos, y dentro de la deontología esta conducta de un colectivo en común, ¿sí?, este conjunto de normas que nos rigen, este conjunto de moral de cada una de las profesiones, ¿verdad?, estos deberes, estas limitaciones que tenemos en el ejercicio de nuestra profesión. Es importante reconocer que este código deontológico, chicos, es este documento que recoge una serie de normas y deberes dirigidos a quienes llevan una actividad profesional, y que está apoyado en la deontología, la cual es la ciencia del deber, y lo hace desde una perspectiva ética. Dentro de varios principios, ¿verdad?, el criminólogo debe respetar plenamente la libertad física, la psíquica, las creencias e ideologías que el individuo pueda tener. Asimismo, tiene la obligación de denunciar cualquier tipo de maltrato o procedimiento que atente contra la integridad de una persona.
Es importante ir conociendo, ¿verdad?, de qué manera es importante que la persona que ejerza la profesión del criminólogo deberá ante cualquier cosa respetar al usuario sin permitir que su color de piel, sus creencias, su religión, su sexo, su nacionalidad parcialice el desarrollo de su trabajo. De ahí la importancia, ¿verdad?, de ir conociendo todas estas cuestiones referentes al código deontológico. Es importante de estos principios y dentro de estos valores de los que vamos a venir desarrollando, ¿verdad?, de hablar de que todo criminólogo pues debe actuar bajo este principio de legalidad. Es decir, se refiere a actuar bajo todas las leyes del territorio donde desempeñe su labor. ¿Sí? Un punto muy importante, y que para entender los valores éticos de un criminólogo es importante definir pues qué es la criminología y aclarar que no es lo mismo que la criminalística, ¿verdad? El área criminalística es lo que la mayoría entendemos y vemos dentro de lo que son estas series policíacas, y que es la persona encargada de recoger todas las pruebas necesarias para luego estudiar y determinar quién cometió un delito y cómo lo cometió. Mientras que la criminología es un área mucho más profunda que tiene como principal objetivo entender cuáles fueron las causas de dicho crimen. Todo criminólogo tiene la función de prevenir conductas criminales o detectar personas que tengan conductas criminales dentro de cualquier área. Para esto es muy importante que el profesional en criminología realice su trabajo con una ética intachable y siempre de forma justa para con todos los ciudadanos. El criminólogo tiene mucha demanda hoy en día a nivel mundial y en sus manos se pone gran parte de la seguridad social, empresarial y económica que rige en un país. Solamente un criminólogo ético es capaz de reconocer las conductas criminales en lo menos sospechosos y entender el motivo de estos. Vamos a ir abordando, chicos, durante esta sesión los principios éticos de todo criminólogo y que el código ético, ¿verdad?, pues puede variar ligeramente dependiendo de la institución o el organismo en donde esté trabajando. Sin embargo, hay 10 principios básicos que todo criminólogo tiene que tomar en cuenta en su accionar diario y son los siguientes. Vamos a ir mencionando. Vamos a ir tomando anotaciones, estas pequeñas notas clases, que es un referente importante, ¿verdad?, en cada una de nuestras sesiones. Número 1. Todo criminólogo debe de actuar bajo el principio de legalidad. Esto se refiere a actuar bajo todas las leyes del territorio en donde desempeñe su labor. Ese es el número 1. Número 2. Tiene que actuar bajo el principio de convivencia y respeto para con todos dentro de la institución y fuera de ella. Número 3. Tiene que aplicar la justicia con todos y cada uno de los clientes, víctimas o victimarios en todos los casos que se presenten. Número 4. No deberá aprovecharse de su cargo para beneficiarse ni beneficiar a terceros. Tampoco aprovechará de su cargo para ejercer el sentido de superioridad y actuar injustamente. Número 5. Debe aprender a trabajar en equipo y entender que en muchos casos policiales, ¿verdad?, legales y de otra índole, se necesita la intervención de más profesionales para realizar una buena labor. Número 6. Están facultados para realizar diagnósticos, ¿sí?, pericias, informes, dictámenes. Estos deberán ser totalmente verídicos, claros y prudentes. Número 7. Tienen el deber moral de rechazar casos en donde se requiera de su intervención para dañar a una o más personas y actuar injustamente con ellos. Número 8. Tiene que ser un profesional inclusivo y respetar las creencias, cultura y opiniones de todos. Sin embargo, estos criterios no pueden ser la base para futuros diagnósticos. Número 9. El profesional en criminología no deberá prestarse para realizar daños físicos o psicológicos a los clientes, aunque la gravedad del caso sea alta y se haya encontrado un culpable. El criminólogo no puede tomar justicia por sus propias manos. Y número 10, tiene que amar su profesión, tener verdadera vocación y actualizarse constantemente con talleres, cursos, diplomados, maestrías y mucho más, ¿sí?,
Vamos a ir viendo y abordando dentro de esta sesión y con las actividades complementarias que vamos a estar incluyendo todas las cuestiones tan importantes, chicos, referente a este código ético. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, de qué manera se da la aplicación, la esquematización de este código en criminología y en criminalista. Vamos a ir viendo de qué manera se aborda cada uno, el hecho delictivo que se trata, ¿verdad? De qué manera hay que actuar y sobre todo, pues sabemos que actualmente en México, ¿verdad?, como en el mundo, la influencia de los medios masivos de comunicación ha sido innegable, ¿sí? Y que no solo en cuanto a la formación de una línea de pensamiento conveniente para unos cuantos, sino como resultado de idealización, y vamos a ver de qué manera, porque existen muchas dudas, ¿verdad?, en cuanto al criminólogo, qué áreas puede desempeñar su labor, qué es la criminología, cómo deriva, ¿verdad?, y cómo se trata en cuestión del contexto social y el lugar en el que se desarrolla, y que en México, ¿sí?, tiene como objeto de estudio el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Es decir, es la ciencia que se encarga del estudio de la génesis de las conductas antisociales. ¿Y cuál es la labor del criminólogo? El quehacer ha sido y ha ido cambiando a lo largo de la historia de la criminología y actualmente realmente, dada la situación de inseguridad, de violencia que se vive alrededor del mundo, y puede y debe desempeñarse en la asesoría para los cambios institucionales, las reformas legales, así como la creación de estrategias de prevención del delito y readaptación social, ¿sí? Es importante recalcar que existe este código que rige al criminólogo, este código deontológico que vamos a estar también realizando, reflexionando, ¿verdad?, dentro de las cuestiones que engloba, y sobre todo este debe respetar los artículos contenidos, de qué manera es necesario definir la deontología, este término, ¿verdad?, que proviene del vocablo griego deon, deber, y logos, razonamiento o ciencia. Esta es una palabra que se empleó por primera vez el economista, jurista, literato y filósofo inglés Jeremiah Bentham, ¿sí?, y desarrolló una teoría acerca de los deberes concebidos sobre una base utilitarista aplicada a determinadas situaciones sociales. Por lo que concierne a estas profesiones, ¿verdad?, pues tiene la obligación de aplicar en su entorno profesional. Y se hace referencia específicamente a esta criminología en el ámbito de su competencia, los valores, las reglas, los principios que rigen su conducta profesional. Por esta razón, ¿verdad?, y que existe este colegio de criminólogos, pues crea un código, el cual tiene la finalidad de guiar en este ejercicio al servicio de la comunidad, y que abarca dentro de lo que son 10 artículos que vamos a estar realizando, anotaciones muy importantes, ¿verdad?, referente a toda la cuestión del código que rige al criminólogo, esta cuestión deontológica sobre el deber, ¿sí?, el deber ser, esta teoría importante y necesaria para la profesión que ejercemos, ¿sí? Es así, chicos, como damos inicio a nuestra segunda unidad. Estaremos abordando, recuerden, todo lo referente a la deontología y la profesión que rige, ¿verdad?, a nuestra labor en el ámbito en el que nos estemos desarrollando, ya sea como licenciados, como abogados, pero siempre pues como servidores públicos, ¿verdad? Entonces el deber ser es muy importante. Así que, chicos, es importante recalcarles, ¿verdad?, que no olvidemos todas estas cuestiones que vamos a estar revisando, que vamos a estar viendo dentro de estas nociones importantes, ¿verdad? Este código de ética o de conducta profesional que abarca la deontología, este código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y de qué manera vamos a dar inicio, de cómo hablamos de esta ética, cómo hablamos de esta deontología, y sobre todo la cuestión de la conciencia moral y la responsabilidad. Así que, chicos, damos inicio a nuestra segunda sesión en las distintas plataformas.